Bueno, pues os voy a presentar lo que hay que hacer en la práctica esta de proyectos de Ingeniería Física 2. Entonces, como, como os he comentado, aparte de que ahora os introduciré un poco lo que es la trampa de iones de Paul, lo principal es que os voy a explicar la técnica computacional que utilizaremos, que es el método de los momentos. Y previamente os comentaré un poquito de electromagnetismo computacional y cómo se modelan con los problemas con ecuaciones integrales. Luego os explicaré la discretización con método de los momentos, que como os decía es un caso particular del método muy general de los elementos finitos. Veremos cómo se implementa en 2D y cómo se implementa en 3D. ¿Por qué en 2D? Porque en 2D aprenderemos a discretizar la ecuación integral y convertirla en un sistema de ecuaciones lineales. Y lo convertiremos en un producto matriz por vector incógnita igual a vector de datos y calcularemos lógicamente el vector incógnita invirtiendo la matriz del sistema de ecuaciones, ¿no? Y esto es la discretización. Entonces esto lo haremos en 2 dimensiones porque es mucho más fácil que en 3. Entonces una vez sepamos implementar esto, en 3D es lo mismo, pero en 3D añadiremos una cosa muy importante, que es el modelado de una superficie tridimensional con una malla de triangulitos. Que esto también es una cosa que hay que saber hacer. Entonces, claro, en la parte 3D, como construir el sistema de ecuaciones ya lo habremos aprendido en el 2D, en el 3D nos concentraremos en aprender a manejar la malla de triángulos y a visualizar resultados en este caso, de la carga, el campo eléctrico y el potencial, etcétera, en 3 dimensiones. Y luego, una vez visto esto, pasaremos propiamente a lo que es la trampa de iones. Y concretamente la trampa de iones tiene dos particularidades que no habrán salido antes. Una es el potencial de corriente, el potencial alterno, es decir, que introduciremos, esto os lo explicaré enseguida, pero los campos ya no serán estáticos, sino que serán casi estáticos con una variación temporal muy lenta. Y luego aprenderemos a hacer las trayectorias de los iones en la trampa, ¿no? Y finalmente a diseñar la trampa para que los iones estén confinados. Pero esto será interesante porque lo que haremos es que cuando se añaden muchos iones del mismo signo, pues tienden a repelerse y tienden a escaparse. Entonces el objetivo de la trampa será el confinarlos. Entonces, bueno, la trampa de Paul la inventaron estos señores, que los cuales les dieron el premio Nobel por esto. Y bueno, el interés de esto es que el problema no es tan sencillo. Porque imaginaos un potencial. Esto de aquí sería la función potencial, la función v en función de x y en función de y. Entonces imaginemos que el potencial función de x y función de y pudiera ser como esto. Si el potencial pudiera ser como esto, podríamos confinar los iones, por ejemplo, los iones en un mínimo de potencial. Si los iones van hacia el mínimo de potencial, pues quedarían confinados en este punto. Y si los iones son de signo contrario, podían ir entonces al máximo de potencial y quedar confinados en este punto. El problema, primero, es que el potencial tiene laplaciana cero en una región libre de cargas y por tanto no hay máximos y mínimos de potencial. Sí que hay puntos que tengan gradiente de potencial igual a cero, pero no son máximos y mínimos como estos, porque los máximos y mínimos, la derivada segunda del potencial, de la laplaciana, es o positiva o negativa. Pero no puede ser laplaciana cero. La laplaciana cero con gradiente cero será en un punto de estos. Será en un, vamos quizá a cambiar el color para que se vea más, será en un punto de silla,
como este de aquí. Este punto sí que puede tener Laplaciana cero, o sea, curvatura cero, porque se compensa en la curvatura en X, que será positiva, la curvatura en Y, que será negativa, o viceversa. Y la suma de las dos curvaturas va a dar cero, en este caso es una función 2D en X en Y, pues aquí vemos no habría variación con Z, y la suma de las dos curvaturas en X y en Y me daría cero. Una sería positiva y la otra sería negativa, y es lo que pasa en un punto de silla, donde además tenemos gradiente cero. Pero claro, los puntos de silla me confinan el potencial en una dirección, pero no me lo confinan en la otra. Esto es lo que genera, por ejemplo, la trampa de iones con cuadripolos, o sea, con cuatro polos en forma de hiperbólica, genera un potencial con variación de punto de silla, aquí lo veis, vamos a poner el color negro para que se vea más, aquí veis el punto de silla del potencial, en una dirección tiene variación con laplaciana positiva y en la otra tiene variación con la curvatura inversa con laplaciana negativa. Entonces esto es lo que va a suceder, que en una dirección la laplaciana tendrá un signo, en otra, bueno, la laplaciana, la derivada segunda de en X tendrá un signo, la derivada segunda tendrá en otro signo, y la laplaciana, lo he dicho antes más, la laplaciana se va a cancelar y va a valer cero, que es lo que tiene que valer, ¿no? Aquí lo vemos mejor también con una gráfica bidimensional del potencial. Estas gráficas bidimensionales que utilizaremos mucho, alguna vez os lo comenté en el curso de ondas cuando se enseña alguna gráfica. El color rojo representa el máximo valor de la función, en este caso el potencial, y el color azul es el mínimo. Es como si fuera calor, que el color rojo es el más caliente y el azul el más frío. Entonces, como colores intermedios tendríamos aquí el cian, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo y luego un rojo oscuro ya para el máximo, igual que el azul oscuro sería el mínimo. Entonces, bueno, aquí se llama un cuadripolo, porque aunque realmente si lo veo en tres dimensiones la superficie son tres polos, si yo hago un corte en un plano, aquí en este caso sería un corte en un plano vertical, si hago un corte en un plano vertical yo veo cuatro superficies en el corte, ¿eh? Y esto de aquí sería el cuadripolo, porque se ven cuatro, aunque en realidad en tres dimensiones físicamente son tres superficies. Aquí veis las mallas de triángulos que tendréis que generar vosotros de las tres superficies. Vosotros tendréis que generar mallas iguales, son superficies hiperbólicas. Aquí os doy las ecuaciones de las superficies hiperbólicas, las doy aquí. Se pueden ajustar parámetros. Este 2 puede cambiar estos parámetros 2 pueden cambiar para cambiar un poco la forma de la hipérbola. Esto vosotros ya diseñaréis luego la forma exacta que tiene que tener. Entonces, aquí veis también una foto de las superficies. Estas aquí son esferas concretamente y la superficie del electrodo circular es cilíndrica. Bueno, los cortes son circulares. No es hiperbólico, pero bueno, idealmente sería hiperbólico. Entonces, esto de aquí, lo malo que tiene es que solo me confina los iones en una dirección. Por ejemplo, si los iones son positivos, van a escaparse en una dirección, van a confinarse en una dirección, pero van a escaparse en la otra, porque el mínimo de potencial lo tendremos en una dirección. Los electrones positivos irán a un mínimo de potencial y los electrones negativos irán a un máximo de potencial, ¿no? Entonces aquí, si son electrones positivos, van a estar confinados en esta dirección, sí que van a ir hacia el punto de silla, pero en esta otra dirección se nos van a escapar. Y esto es un problema. Es decir, si son electrones positivos, fijaos que para un campo eléctrico asociado al... Aquí están las flechas de campo eléctrico que casi no se ven. Los signos de los electrodos no los he dicho, pero viendo aquí las gráficas del potencial, ya veis que el potencial máximo será, vamos a ponerlo quizá en color blanco, el potencial máximo será en los electrodos positivos y el potencial mínimo en los electrodos negativos. Entonces, aquí tenemos los electrodos positivos con el potencial máximo y los electrodos negativos con el potencial mínimo.
Aquí están los signos que pongo un poco más claros. Y el campo eléctrico, lógicamente, va de los electrodos con potencial máximo a los electrodos con potencial mínimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si hay electrones positivos, como os decía, se va a confinar la nube de electrones en una dirección, pero se va a escapar en la dirección perpendicular. Entonces, claro, aquí la trampa no funcionaría. ¿Qué es lo que se hace para que funcione la trampa? Pues se añade una variación alterna de básicamente una variación sinusoidal. Se añade una variación sinusoidal del potencial que lo que va a hacer es que cuando hayamos pasado medio periodo de la variación sinusoidal, ahora el electrodo que era antes positivo ahora es negativo. El electrodo que era antes negativo ahora es positivo. Entonces cambian en la dirección del campo eléctrico. Cambia la dirección del campo eléctrico, se invierte con respecto a lo que era antes. Entonces ahora la nube se comprime en la dirección que antes se expandía y ahora se expande en la dirección que antes se comprimía. Con lo cual la nube estará oscilándose, estará estirándose y encogiéndose alternativamente en una dirección y en otra, pero como consecuencia los iones estarán dando vueltas por allí, pero se mantendrán confinados. Es decir, aquí he dibujado los dos círculos. Imaginaos un ion que además tiene una cierta velocidad, pues si tiene, por ejemplo, una velocidad hacia abajo y aquí sufre una fuerza hacia la derecha, pues empezará yendo así, pero luego aquí irá al revés, lo dibujo en la misma, pero luego aquí se habrá invertido el campo y tendrá la fuerza hacia la izquierda y hacia abajo, pero luego se volverá a invertir y tendrá la fuerza hacia arriba y hacia la derecha y luego al revés, entonces empezará a hacer un movimiento que vosotros tendréis que calcular. Es un movimiento que bueno, que ya veremos con lo que sale, pero que podría ser que saliera un poco caótico o no, podría que fuera periódico y repetitivo, ¿no? Pero podría ser que saliera un poco caótico, pero lo importante es que al final se mantengan los iones dentro de una región. Esto es lo que tendréis que optimizar vosotros. Pondréis varios iones, el mínimo sería 2, si funciona con más mejor, pero bueno, el mínimo que digamos consideraríamos aceptable sería 2, y dos del mismo signo que lógicamente se repelen, o sea que tienden a separarse, y la trampa tendría que mantenerlos confinados y vosotros tendréis que calcular, que diseñar el potencial V sub 0 que vamos a poner en la trampa, el periodo de oscilación armónica T, básicamente, y la dimensión de la trampa, el tamaño L, que no sé si ahora podemos ser el mismo en las dos dimensiones o un poco diferente, bueno, ya iréis viendo, ¿no? Pero básicamente con estos tres parámetros y los iones pues podéis poner cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? Cualquier ion, eso sí, tendréis que poner la masa y la carga de cualquier ion real que queráis. Pero bueno, básicamente la carga de la carga de unos cuantos protones y la masa pues de unos protones y unos neutrones, lo que queráis. A ver si me dejo algo por aquí. Sí, justamente es lo que os estaba diciendo aquí de palabra, es lo que aquí estaba escrito. Entonces, bueno, respecto al electromagnetismo computacional, esta de aquí no sé si os la enseñé en vuestro curso de ondas, porque esta de aquí la voy enseñando cuando tengo un agujero en alguna clase que me queda 10 minutos y hay que empezar hay que empezar otra cosa o algo así. No sé, además aquí vosotros sois un grupo de 3 y uno de 2 y me parece que unos hicisteis ondas el último cuatrimestre de este otoño y los otros lo hicisteis en el anterior. Entonces ahora mismo no sé si lo he explicado en los dos. ¿Me podéis dar un poco de feedback si lo he explicado? ¿Esta diapositiva os la he enseñado en algún curso de los vuestros? A nosotros sí. A vosotros sí, el último sí. ¿Y el anterior? No os acordáis, quizá no. Podría ser, no lo sé. Quizá no. Bueno, lo vamos a comentar otra vez. A ver, esto de aquí es un ejemplo de software de simulación electromagnética aplicada en este caso a la radiación
de un teléfono móvil, que es un iPhone 4 concretamente. Y básicamente aquí tenemos una gráfica del módulo de la corriente sobre las partes metálicas del teléfono, sobre todo el chasis del teléfono. La gráfica es la misma que os he enseñado, la gráfica de colores tiene el mismo significado que os he enseñado antes. El rojo es el máximo valor y el azul oscuro el mínimo. Aquí en esta otra tenemos el módulo del campo eléctrico cerca de la antena, que sería en IR, que ya veis que la zona de la antena concretamente es esta de aquí, que es donde está el campo más intenso, que sería justamente esta de aquí. También donde en esta esquina es donde estaría la antena. Y aquí tenemos un diagrama de radiación, intentando representar una superficie, por eso pongo far field, que sería en campo lejano el diagrama de radiación, ¿no? Luego aquí tenemos otra que es un coeficiente de reflexión a la entrada, que cuando se habla de circuitos de microondas se le llama S11. Vosotros no sé si os han explicado S11 en alguna asignatura, quizá en PEF1 con Conchi, no lo sé. Pero bueno, si no, simplemente os digo que esto de aquí no es otra cosa que el módulo del coeficiente de reflexión a la entrada de la antena. Es decir, a la entrada de la antena, el módulo del coeficiente de reflexión. Entonces lo que interesa es que la señal no se refleje, es decir, que la señal entre en la antena porque la antena está bien adaptada con la línea de transmisión que la alimenta. Entonces lo que buscamos es un mínimo del coeficiente de reflexión. En este caso está representado en dBs, en decibelios. Y aquí tenemos un mínimo, con lo cual a la frecuencia de utilización de la antena nos interesa que sea mínimo. Y otra cosa que se analiza en la práctica, por ejemplo aquí, es el campo cercano a la antena, pero dentro de la cabeza, concretamente dentro de la cabeza del usuario, y aquí también el diagrama de radiación teniendo en cuenta la cabeza del usuario. Y esto de aquí es muy importante porque para homologar el teléfono móvil es necesario que la radiación dentro de la cabeza del usuario sea más pequeña que un umbral que está especificado por la normativa, y concretamente aquí me dan, el umbral se especifica en milivatios de potencia por gramo de cerebro que se absorbe. No se tiene que absorber menos que un umbral para evitar el calentamiento. Entonces todo esto de aquí es un ejemplo de cálculos que se hacen en el contexto de antenas, que luego en otros contextos serán cálculos diferentes. Hay otro contexto muy importante en el electromagnetismo de alta frecuencia, que es el de la sección recta radar, que es el de la... Esto está concretamente en la siguiente diapositiva, no, quizá la he borrado. Bueno, aquí no la he puesto. En esta aquí, por ser más breve, no la he puesto, pero hay otros contextos como el de la sección recta radar, que es la respuesta, que la reflexión que dan o la dispersión que dan los aviones o los barcos a la onda incidente que proviene de un radar para calcular la onda reflejada que vuelve hacia el radar. También la reflexión que da el terreno a las ondas de los radares de remote sensing, de radares embarcados en aviones o satélites que permiten obtener imágenes de apertura sintética del terreno o de cosas que hay sobre el terreno. Así hay muchos contextos, incluso en baja frecuencia pues hay contextos de cálculo de muchísimas cosas, ¿no? De estructuras de electroimanes, de interacción de campos magnéticos, como pueden ser equipos de resonancia magnética nuclear en medicina y muchísimas más cosas, ¿no? Entonces es un campo muy activo en el que hay muchas cosas. Ya os he enseñado aquí un ejemplo muy de lo mío de antenas, pero que pueden aplicarse a muchísimas cosas más. Entonces todo esto se basa en alguna ecuación que me describa, que me modele correctamente el problema. Por ejemplo, una cosa que podemos utilizar son las ecuaciones de Maxwell. Otra cosa que podemos utilizar son las ecuaciones de onda. Otra cosa, como digo, son las ecuaciones de onda. Y otra cosa son las ecuaciones integrales que se deducen de las anteriores. De aquí de las ecuaciones de Maxwell puede deducirse ecuaciones integrales. Entonces, esto de aquí me modela aproximadamente el problema, siempre con errores, pero yo intentaré que los errores se minimicen dentro de la complejidad de la simulación que sea capaz de afrontar. Y concretamente, aquí os he puesto un ejemplo muy habitual,
que es la ecuación integral del campo eléctrico, Electric Field Integral Equation, que es una de las más utilizadas para modelar estas cosas. Concretamente la que utilizaréis vosotros en electrostática con la carga y el potencial es una ecuación del potencial, pero directamente relacionada con la ecuación integral del campo eléctrico. Entonces aquí veis una g que aparece siempre en las ecuaciones integrales. Esta g, o el gradiente de prima de g, esta g es la función de Green, de la cual en el curso de ondas os estuvimos hablando. Es la función de Green, que es lo que se llama la respuesta impulsional. Es la respuesta impulsional. Entonces, estaba aquí guardando esto para tener un poco de... para tenerlo un poco guardado por si acaso se borra o se me cuelga o algo. A ver, ¿os acordáis de que en el curso de ondas, cuando calculábamos el campo producido por la distribución de corrientes, utilizábamos el concepto de respuesta impulsional y al final calculábamos el campo de una distribución de corrientes cualquiera como la convolución del campo de unas fuentes con la respuesta impulsional? Pues lo veis aquí. Estas son las fuentes y esto de aquí es la función de Green, y vemos aquí la convolución integral en R' de R' menos R, que es un parámetro, y aquí también la convolución. Por simetría hubiera sido lo mismo poner R menos R' que R' menos R. Entonces esto aquí es una integral de convolución. Entonces aquí es el tipo de integral que vais a tener que resolver vosotros, pero con el potencial en lugar del campo eléctrico, y las fuentes vuestras serán las cargas electrostáticas en lugar de las corrientes electrodinámicas, ¿no? Pero bueno, el tipo de problema es lo mismo y el tipo de ecuación es lo mismo, solo que en vuestro caso va a ser muchísimo más fácil, porque además esta ecuación de aquí, fijaos que es vectorial, y esto lo complica bastante. Aquí hay una divergencia y aquí hay un gradiente, que al final hace que todo sea mucho más complicado en el caso, pero muchísimo más complicado en el caso vectorial. Vosotros haréis el caso estático que es sencillo. Entonces esto de aquí lo linealizaremos, lo discretizaremos, perdón, me he equivocado, lo discretizaremos mediante el método de los momentos, Method of Moments, MOM es Method of Moments, método de los momentos. Lo discretizaremos en un sistema de ecuaciones lineales, que es lo que nosotros podemos programar fácilmente en el ordenador, y en el caso vuestro pues obtendréis un sistema con cientos o miles de incógnitas que podréis resolver fácilmente con un ordenador, incluso un ordenador que sea pequeño. Pero en los casos electrodinámicos grandes, el caso electrodinámico tiene una pega, un problema, y es que hay una periodicidad espacial con la longitud de onda. Entonces en alta frecuencia la longitud de onda es de centímetros. Y si el objeto que analizamos es grande, aquí teníamos un teléfono móvil que puede tener, yo que sé, 10 o 15 centímetros, pero ¿qué pasa si el objeto es un coche, es un avión o en el peor caso es un barco? Pues claro, que si la longitud de onda es de centímetros, el objeto tiene miles o decenas de miles o incluso cientos de miles de longitudes de onda de tamaño. Entonces resulta que si las variaciones espaciales tienen periodo de una longitud de onda y mencionamos que hay una variación espacial así como la longitud de onda, ¿no? Con un periodo del orden de la longitud de onda. Entonces yo tengo que muestrear esto, claro, y tengo que tomar muestras suficientemente próximas para que la función varíe poco entre las muestras y se pueda aproximar, por ejemplo, con una aproximación lineal entre las muestras, o incluso suponiendo que la función es constante entre las muestras. Entonces, claro, para que la aproximación sea buena, necesito tener muchas muestras por longitud de onda. Típicamente, el criterio que se toma es que la distancia entre muestras sea del orden de lambda partido por 10. Entonces esto significa que los triangulitos estos de aquí han de tener un tamaño, porque en el fondo en una superficie una muestra será un triangulito, ¿no? Han de tener un tamaño del orden de lambda partido por 10. Es decir, si hay miles de lambdas de tamaño en el objeto,
pues necesitaremos decenas de miles de muestras. Pero claro, esto en una dimensión. Pero el objeto tiene dos dimensiones. O sea, esto elevado al cuadrado, o sea, decenas de miles elevado al cuadrado son cientos de millones. Nos podemos encontrar con cientos de millones de incógnitas en nuestro sistema lineal. Entonces, para esto se utilizan técnicas que aquí lógicamente no vamos a ver, pero que son un tema de investigación súper interesante, que son los fast solvers, que son los que permiten almacenar en el ordenador y resolver sistemas lineales con millones, cientos de millones o incluso miles de millones de incógnitas. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque se utilizan las propiedades de la matriz del sistema. Y las propiedades de la matriz vienen de las propiedades de la ecuación integral que hemos discretizado y que nos permite y que nos lleva a esta matriz del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, si tuviéramos que resolver una matriz con millones de incógnitas, un sistema lineal con millones de incógnitas que tuviera una matriz de coeficientes aleatorios, no habría nada que hacer. O sea, no podríamos hacer nada por simplificar el problema. Pero no son aleatorios, son coeficientes o elementos de la matriz que provienen de la discretización de una ecuación que tiene propiedades. Entonces, aprovechando estas propiedades, se puede se pueden obtener submatrices de esta matriz, pero submatrices cogidas con elementos que no son consecutivos, pero que tienen lo que se llama un rango mucho más bajo que el orden de la matriz. Y de esta manera se puede optimizar mucho el almacenamiento y se puede optimizar mucho el tiempo de resolución y se pueden conseguir soluciones muchísimo más eficientes y resolver con ordenadores normales problemas de millones de incógnitas. Pero todo esto de aquí, claro, es avanzado y todo esto de aquí, si alguien estuviera interesado, pues esto de aquí lo podríamos ver con un... Bueno, de hecho ahora voy a proponer, bueno, voy a empezar conmigo un trabajo fin de máster que va a consistir en esto, en mejorar un fast solver basado en muestreos aleatorios de la matriz y justamente un trabajo fin de máster empieza con esto. Pero son cosas que lo que os decía, y una tesis doctoral también conmigo acaba este verano de estas cosas. O sea, son cosas que lógicamente aquí no podemos ver, pero que si alguien estuviera interesado en trabajos fin de máster o tesis doctorales, pues son el tipo de cosas que hacemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que veremos con vosotros? Con vosotros aquí veremos esto, la discretización del sistema con método de los momentos y luego directamente la solución, lógicamente utilizando la matriz inversa de la forma más sencilla posible, obtendremos la solución. Que para vosotros la solución será un sistema del tipo, lo veremos ahora enseguida, pero será un sistema del tipo este de aquí. El potencial es igual a una matriz que normalmente llamamos Z, matriz de impedancias por motivos históricos, pero bueno, el potencial es igual a una matriz por por las cargas, y entonces lógicamente obtendremos las cargas invirtiendo la matriz. Aquí el número de incógnitas será de miles y podremos invertirlo fácilmente con el ordenador. Entonces aquí en el término independiente del potencial le ponemos el potencial V sub 0 o menos V sub 0 que tienen los electrodos. Entonces esto aquí será conocido y la matriz lógicamente tiene coeficientes conocidos y así podremos obtener la carga en todas las superficies de los electrodos. Bueno, en 3D habrá que introducir la malla. Lo de la malla no sé si ha salido en algún dibujo, bueno, ha salido ya aquí la malla. La malla 3D, aquí tenéis ejemplos, este es un ejemplo de antenas también, el análisis de una antena en el parabrisas de un coche, la antena aquí hace como todo de meandros así, la antena en el parabrisas de un coche, entonces hay que tener en cuenta la interacción de la antena con la superficie del coche. ¿Por qué? Porque el campo radiado con la antena genera corrientes en la superficie del coche que radian e interaccionan con las corrientes de la antena y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, hay que mallar toda la superficie del coche en pequeños triangulitos que aquí los veis, exactamente igual a como vais a hacer vosotros con el problema de los electrodos, porque el potencial que vais a poner en los electrodos V sub 0 y menos V sub 0
lo que va a hacer es inducir cargas en los electrodos. Cargas que van a ser función de la posición y nosotros discretizaremos la carga suponiendo que es constante. En cada triangulito vamos a suponer carga constante pero con un valor diferente, y las incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones serán los valores de la carga, voy a poner ρ sub n, en cada uno de los triangulitos. Entonces será un problema análogo al que está aquí para antenas en el coche, pero mucho más fácil porque la carga vuestra en los triángulos es un escalar, y aquí, en contrapartida, la carga en la superficie del coche es un vector, lo cual lo complica todo bastante. Entonces, en general, como os decía, lo primero que hay que hacer es formular el problema en ecuaciones, por ejemplo, como decía, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de onda, ecuaciones integrales, ecuación integral del campo eléctrico, es Electric Field Integral Equation, ecuación integral del campo magnético, Magnetic Field Integral Equation, MFIE, o hay otras que son combinaciones entre ellas. Y fijaos que hay ecuaciones integrales o ecuaciones diferenciales. Esto de aquí son ecuaciones diferenciales. Entonces, esto es una primera decisión que hay que tomar, si se utilizan ecuaciones integrales o ecuaciones diferenciales. Para el caso vuestro, y para el caso de antenas también, para el caso vuestro lo más sencillo, la formulación más sencilla posible es con ecuaciones integrales, porque veréis que hay una ecuación integral muy sencilla que me relaciona el potencial con la carga, y poniendo como condición de contorno el potencial en los electrodos tiene este valor, pues enseguida podemos invertir el sistema de ecuaciones y obtener la carga. Entonces en el caso vuestro es muy sencillo hacerlo con ecuaciones integrales. Con ecuaciones diferenciales también se podría hacer resolviendo la ecuación de que la laplaciana del potencial es 0 y poniendo valores del potencial en las superficies. Lo que pasa es que, como queremos darle una forma hiperbólica a los electrodos, resolver un tipo de ecuación como esta es muy fácil si yo discretizo las derivadas segundas que hay en la laplaciana, derivadas segundas respecto a x y derivadas segundas respecto a y. Las derivadas segundas de la laplaciana yo las puedo discretizar con diferencias finitas, esto lo sabéis hacer de los cursos de métodos numéricos que habéis hecho. Pero el problema de las diferencias finitas es que necesitan pasos de muestreo uniformes. Entonces, puedo discretizar el espacio en 2D o 3D con una malla regular y discretizar las derivadas segundas del potencial por diferencias finitas en esta malla regular. Pero el problema es que si pongo unos electrodos hiperbólicos no me coinciden con las celdas de la malla regular. Y para que me coincidan necesitaría yo hacer una discretización del espacio con una malla de triángulos, con un volumen, con una malla volumétrica de triángulos que serían tetraedros, para que las caras de los tetraedros me coincidan con los electrodos hiperbólicos, y entonces el problema sí que se me complica mucho. Entonces, para el caso general de electrodos hiperbólicos que se pueden discretizar en una malla de triángulos, es más fácil la formulación integral, como veréis enseguida, que os va a quedar mucho más sencillo. Con la formulación diferencial del discretizar la ecuación de Laplace, la laplaciana de v igual a 0, hubiera sido muy fácil si hubiera tenido electrodos, en lugar de ser electrodos, voy a ponerlos en azul, en lugar de ser electrodos hiperbólicos hubieran sido electrodos rectangulares. Si hubiera tenido electrodos rectangulares que me coincidan con las mallas, con las celdas de la malla rectangular, sí que les podría haber puesto un potencial V, yo que sé, menos V, y hacerlo fácilmente con una discretización de diferencias finitas, de una ecuación diferencial. Pues bueno, ya tenemos nuestro modelo, que va a ser una ecuación integral, la ecuación de Poisson. En nuestro caso va a ser la ecuación de Poisson. Básicamente, la función de Green convolucionada con la carga igual al potencial. Entonces, vamos a discretizarla por el método de los momentos, que es el método más sencillo para ecuaciones lineales. Lógicamente esta ecuación es lineal y es invariante.
y por tanto el método de los momentos nos va a ir súper bien. Y otras alternativas más complicadas sería el método de los elementos finitos, Finite Element Method. Lo que pasa es que el método de los elementos finitos, que en principio es más potente y más complejo, como caso particular tiene el método de los momentos, le llaman método de los elementos finitos con residuos ponderados, Weighted Residual Method, y bueno, los matemáticos, si alguien de vosotros hace mates y ve algo creo que algunos de vosotros hacéis mates, y ve algo de métodos numéricos en matemáticas, pues a lo mejor os hablan del método de los elementos finitos, y una variante, un caso particular, es el método de los residuos ponderados, que es esto, método de los momentos. Entonces, aparte de discretizar la función, también hay que discretizar las ecuaciones de contorno, que es lo que os decía antes. Hay que discretizar la superficie hiperbólica de los electrodos. Entonces, si es una superficie genérica con una malla de triángulos, se discretiza muy bien. Se discretizaría mejor con elementos finitos que tengan formas parabólicas o B-splines o superficies paramétricas. Se podrían discretizar todavía mejor que con una malla de triángulos, pero bueno, los triangulitos planos me aproximan suficientemente bien una superficie curvada. Aquí tenemos una esfera discretizada con triangulitos planos. Los triangulitos planos me discretizan suficientemente bien una superficie curvada como para que lo demos por bueno como caso sencillo. Repito, podíamos discretizar todavía mejor una superficie curvada si los triángulos, en lugar de ser planos, tuvieran una superficie parabólica o de grado 3 o de grado 4 o superficies paramétricas racionales, que son los B-splines, etc. Hay muchísimas formas de curvas de Bézier, hay muchísimas formas de aproximar superficies curvadas, pero repito, las triangulares planas nos van a ir súper bien para lo que queremos hacer nosotros. Y es lo que os decía, que se podía haber hecho más fácil que con triángulos si las superficies de los electrodos fueran rectangulares, pero no. Resulta que son hiperbólicos y aquí esto nos permite introducir la malla de triángulos, que para vosotros es también muy interesante aprender a trabajar con mallas de triángulos. Entonces, la condición de contorno hay que implementarla numéricamente. En este caso es muy sencilla, un potencial constante. Pero puede haber otros casos en los cuales la condición de contorno no sea una función constante, sino que sea una función variable. De hecho, en los problemas de estos de aquí de radiación de antenas, la condición de contorno que se pone es esta igualdad de aquí y se establece el campo o una componente tangencial del campo incidente en la superficie. O sea, esto está particularizado en la superficie. Se establece esta condición de contorno en la superficie y fijaos que es función de R, no es constante en R. Entonces, claro, también hay que discretizar esta función de contorno tomando unas muestras o con algún determinado criterio, y hay muchas formas de hacerlo, que para nuestro caso va a ser súper fácil porque el potencial va a ser constante en cada superficie. Distintos valores en cada superficie, pero constante en cada una de ellas. Pero para casos más genéricos donde la condición de contorno sea una función que no sea constante, habrá que ver si se muestrea, si se dice que el error cuadrático, si tomamos unos valores constantes en cada dominio, en cada triángulo, decimos que el error cuadrático medio sea mínimo entre todos los triángulos. Se pueden establecer distintos criterios. Y luego, además, las ecuaciones diferenciales tienen una pega que aquí no nos aparece. Esto es muy importante, que a nosotros no nos va a aparecer esta problemática, pero que tenéis que saber que esta problemática existe. Que es que hay que truncar la malla. Porque imaginaos que tenemos una solución de diferencias finitas, como es decir, partimos de una ecuación diferencial, Laplaciana de v igual a 0. Le discretizamos las derivadas segundas de la ecuación diferencial, las discretizamos por diferencias finitas, ¿vale? Entonces sabéis que cuando discretizamos una derivada por diferencia finita, por ejemplo esto de aquí, derivada de f respecto de x, es más o menos igual a f de x sub n más 1 menos f de x sub n dividido entre la separación entre las muestras, ¿vale? Esta es la típica aproximación de una derivada por diferencias finitas. En este caso, diferencias centrales me aproximarían la derivada en el punto medio.
Vale. Pero el problema es que para cada muestra siempre necesitamos la muestra siguiente. O sea, yo esta es la derivada primera. La derivada segunda la calcularé a partir del potencial en la muestra a la derecha, en la muestra a la izquierda y en la misma. La derivada segunda aquí la calcularé a partir de la muestra siguiente, la misma, y la de la izquierda. Porque claro, necesito una muestra más. Y siempre necesito una muestra más. Entonces no puedo acabar nunca de truncar la malla, porque claro, yo lógicamente quiero tener un número finito de muestras para poderlo programar en el ordenador, ¿no? Es imposible programarlo con un número infinito de muestras. Entonces, claro, siempre necesito una más. Y la solución trivial de decir, bueno, pues yo digo que la última muestra, el potencial en la última muestra, como el potencial va a ir disminuyendo a medida que me alejo, pues la última muestra el potencial vale 0. Pero esto no funciona. Porque si yo digo el potencial vale 0, estoy poniendo una superficie conductora aquí, conectada a masa. Y esto no es el problema que yo tengo especificado. El problema que tengo especificado es que aquí no hay nada. Entonces, si pongo aquí una superficie conductora conectada a masa, la solución es distinta. O sea que esto no funciona. Tengo que quitarlo. La cuestión es ¿qué hago yo para la última muestra? ¿Qué hago yo para la última muestra? Pues la última muestra no la tengo. No puedo hacer nada con la última muestra. Lo que tengo que hacer es, en las dos últimas muestras, cambiar la ecuación diferencial. Ya no será esta de aquí, la Laplaciana de v igual a 0, que necesita siempre una muestra más por culpa de la disposición de la derivada segunda. La ecuación diferencial aquí tiene que ser otra, que tenga la misma solución y que me sirva solo aquí, pero que me sirva, y que no necesite una tercera muestra, que necesite solo estas dos. Entonces, efectivamente, os preguntaréis cómo se puede hacer. Pues efectivamente esto se puede hacer. Y existen lo que se llama las condiciones de contorno de truncamiento, truncation boundary conditions, que son las que me permiten truncar la malla. Entonces esto es todo un campo, el de las condiciones estas, ¿no? Entonces, claro, estos son todos los motivos por los cuales no nos interesa para esta práctica que hacéis vosotros, o este proyecto que hacéis, que tiene que ser sencillo, no interesa hacer una cosa complicada y no interesa meterse con esto. Y por eso también utilizamos las ecuaciones integrales. Pero os lo digo para haceros también un poco de introducción de métodos numéricos en general y que sepáis que esta problemática existe. O sea, que los métodos de ecuaciones diferenciales tienen la problemática de ver cómo trunco yo la malla en el caso de que tenga ecuaciones diferenciales de segundo grado que necesitan siempre una muestra más. Bueno, pues todo esto da lugar a muchas posibles fuentes de error. Claro, el modelado del problema es lo mejor que yo puedo. O sea, cuando yo digo que voy a modelar el campo radiado con una antena con esto, o voy a modelar con la ecuación de Poisson esta que os he dicho aquí, el potencial de los electrodos, pues claro, estoy simplificando el problema. En el caso vuestro de los electrodos, pues estamos suponiendo que no hay nada más, ¿no? Pero si os fijáis en la foto, aquí hay un soporte del anillo. Y en este soporte vemos que hay carga. Aquí han utilizado alguna técnica de fluorescencia para ver la carga. Aquí vemos que hay carga. Entonces, claro, yo el soporte no lo he modelado. Claro, ¿por qué no lo modelo? Pues porque tengo que parar de modelar en algún momento. No sé qué tengo en algún momento tengo que decidir las cosas que son relevantes y que voy a modelar y las que yo considero que no influyen y no voy a modelar. Porque claro, porque si modelo el soporte, resulta que me he olvidado esto de aquí, que es la barra vertical que sujeta al soporte, que también veo que también tiene carga. Entonces, claro, ¿dónde paro de modelar? Bueno, pues en el caso vuestro vamos a parar en los electrodos. No vamos a modelar ni soporte, ni barra que sujeta al soporte, ni nada. Pero que esta problemática existe en el mundo real. Y hay un ejemplo en la presentación de antenas que os hice a algunos en el curso de ondas y a otros no. Pues hay un ejemplo en el cual sale una antena que el cálculo numérico que se hace por muchos grupos, salen las gráficas y ninguno coincide y todos fallan porque no han modelado el cable coaxial que alimenta la antena. Entonces, bueno, pues vamos a tener siempre un error
en el modelado del problema, y esto es una cuestión muy importante que hay que pararse a pensar muy bien hasta dónde modelo, qué cosas voy a modelar y qué cosas no, porque es imposible modelarlo todo, porque todo no acaba nunca, ¿no? Luego los parámetros del material, por ejemplo, en el caso vuestro vamos a suponer que el material es perfectamente conductor. Pero claro, ¿y si no es perfectamente conductor? Si no es perfectamente conductor, la variación temporal del potencial inducirá corrientes. Entonces las corrientes inducirán campo magnético. El campo magnético va a ejercer una fuerza sobre las cargas, sobre los iones. Claro, esto no lo vamos a modelar, vamos a suponer que es perfectamente conductor. Pero claro, los parámetros del material también siempre tienen suposiciones y simplificaciones que vamos a tener que hacer, pero que van a introducir un error, y vamos a siempre a tener que pensar bien lo que hacemos y tener claro que el error introducido por esto que hacemos no es significativo. Luego, cuando discreticemos las ecuaciones en un sistema lineal, también vamos a introducir un error, porque esta discretización siempre, esto supongo que os lo han explicado ya en matemáticas, siempre tiene un error. Sabéis que una ecuación funcional como esta de aquí está definida en un espacio de infinitas dimensiones, y cuando nosotros lo discretizamos en un sistema de ecuaciones lineales, lo que hemos hecho es proyectarlo en un espacio de dimensión finita, y esta proyección siempre tiene un error. Luego, además, como vamos a trabajar con ecuaciones integrales, pues vamos a introducir un error al calcular las integrales. Al calcular estas integrales de aquí, vamos a introducir un error. Aquí, al calcular la integral esta de la convolución es una integral, vamos a introducir un error. Entonces, en el caso de que hayamos utilizado ecuaciones diferenciales, aquí, al discretizar las derivadas en diferencias finitas o con cualquier otra técnica como las propias de los elementos finitos, que son técnicas de discretización diferentes y más potentes que simplemente diferencias finitas, pues vamos a introducir un error al discretizar los operadores. Vamos a introducir un error al discretizar las ecuaciones, las condiciones de contorno en las mallas. Es decir, cuando aquí yo digo que la malla, que los electrodos hiperbólicos son esta malla de triángulos, estos triángulos son planos. Con lo cual, yo tengo una superficie plana a trozos que me aproxima muy bien la superficie curvada hiperbólica, pero no deja de ser una aproximación. Entonces, lo de la condición de contorno, a ver, en vuestro caso el potencial es constante y lo vamos a aproximar por potencial constante en los electrodos, entonces en los triángulos, con lo cual aquí no estamos haciendo aproximaciones, porque como os decía, hay muchos casos en los cuales la condición de contorno no es una función constante, y aquí también hay que hacer aproximaciones para discretizarla. Y luego, además, en el caso de los elementos de diferencias finitas, estábamos aquí, también hay que discretizar hay que poner las condiciones de truncamiento de la malla, que siempre son aproximadas y siempre nos van a introducir un error. Luego, por otra parte, tenemos el truncamiento de los números reales en el ordenador. El ordenador, sabéis que almacena los números reales típicamente con 64 bits, que se puede hacer con más o se puede hacer con menos, pues sería lo típico. Y esto introduce un error, pero diréis, hombre, el error relativo con 64 bits es del orden de 10 a la menos 16, y esto es poquísimo, y el error va a ser mínimo, va a ser despreciable. Pues sí, en vuestro caso efectivamente va a ser así, pero esto no siempre pasa. Y en los casos nuestros de problemas de electrodinámica, al resolver esta ecuación de aquí, resulta que hay casos que esta ecuación está mal condicionada, tiene un número por el espectro de autovalores de esta ecuación, tiene un autovalor en el origen o muy cerca del origen, que da un número de condicionamiento del operador altísimo, y esto hace que el sistema de ecuaciones lineales está muy mal condicionado, lo cual quiere decir que la matriz es casi singular. La matriz tiene un determinante que es casi cero. Entonces, la solución numérica, la solución de los métodos de inversión de la matriz o de resolución del sistema de ecuaciones se convierte en muy inestable, y un pequeño error en el término independiente me produce un gran error en la solución. Entonces resulta que todos estos errores de aquí,
afectando al término independiente y afectando a los elementos de la matriz del sistema de ecuaciones, me pueden producir un error enorme en la solución. Y puede ocurrir que necesite almacenar los números reales en el ordenador no con 64 bits, sino por ejemplo con 128. Puede pasar. Y son cosas que hay que tener en cuenta, que no es... Si esto de aquí parece una tontería, pero puede ocurrir. Luego, otra cosa. La solución del sistema de ecuaciones cuando hay miles de incógnitas es mucho más rápida. Bueno, miles de incógnitas, los ordenadores actuales son tan rápidos y las librerías tan potentes que con miles de incógnitas todavía se puede hacer por métodos directos, pero como obtener la matriz inversa o resolver directamente el sistema de ecuaciones, pero por métodos, cuando hay decenas de miles de incógnitas o cientos de miles de incógnitas, hay que utilizar sí o sí métodos iterativos porque son mucho más rápidos. Los métodos iterativos lo que hacen es ir aproximando la solución, y seguramente habréis visto a lo mejor en matemáticas algún método tipo gradiente conjugado o alguna cosa de estas, o GMRs, no sé, algún método habréis visto probablemente, pero son métodos en los cuales vamos mejorando la solución en cada iteración y obteniendo cada vez un error más pequeño. Y vamos a parar, cuando el error relativo sea de orden de 10 a la menos 3 o así, pararemos la iteración y vamos a tener un error, que es importante también tener en cuenta. Y luego además, los fast solvers estos que os comentaba aquí, estos fast solvers de aquí, que se utilizan para resolver sistemas con millones de incógnitas, también siempre introducen un error. O sea que al final hay muchas fuentes de error, muchas cosas que pueden fallar, aparte de la dificultad de hacer la implementación y de escribir el programa sin equivocarse. Veréis que todo esto parece muy fácil y que en el caso vuestro además lo simplificamos lo máximo posible, pero aún así probablemente la primera versión del código que hagáis no os va a funcionar y vais a tener que debuguear y vais a tener que encontrar fallos. O sea que al final no es tan fácil, porque uno puede... Todas estas cosas que hay en esta diapositiva pueden hacer que la solución sea incorrecta estando el programa bien hecho. Pero es que además, si aquí todo es suficientemente bueno y el error es pequeño, además el programa puede estar mal hecho, ¿no? Pero al final tienen que coincidir muchas cosas a favor para que la solución salga bien y todo funcione. Entonces no es tan fácil, pero bueno, veréis, así aprenderéis y jugaréis con estas cosas.